Buenos días, amados hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es grato una vez más encontrarnos a través de este medio para compartir la maravillosa palabra de Dios. Estoy seguro que hoy vamos a seguir creciendo más en gracia para con Dios y para con los hombres. Yo te invito para que te unas conmigo en oración, para que en este día el Señor nos hable directamente y que podamos abrir nuestro entendimiento y que se ensanche la capacidad de comprensión, no solamente para que podamos entender todo, sino para que tengamos realmente la fortaleza de poner por obra lo que Dios quiere. Padre bueno, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos. Tú estás con nosotros, Señor, en este día. Gracias te doy porque continuamos, Señor, con esta serie que tú has inspirado, que podamos compartir, Señor, con mis hermanos, y es acerca de las mentiras que nosotros nos decimos. Ayúdanos, Señor, a poder ver, Padre, que a veces ensayamos pretextos equivocados, que tal vez tenemos conceptos completamente que van en contra de tu palabra y deseamos que tú seas, Señor, guiándonos, que el Espíritu de Dios nos ayude en este día para que podamos seguir en este camino de transformación y que todo sea para la gloria de tu santo nombre. En tus manos, Señor, nos colocamos y coloco, Padre mío, a cada uno de mis hermanos, sabiendo, Señor, que tú tienes un plan maravilloso para cada uno, que aquellos que hoy tal vez están pasando por dificultades, hoy, Señor, clamamos para que tú obres en ellos esa respuesta que tanto están deseando. Yo estoy seguro, Señor, que tu oído se ha inclinado para escucharles. Gracias te doy por este momento. Gracias te damos, Jesús. Nos colocamos en tus manos y que el Espíritu de Dios nos llene con esa doble unción preciosa para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Como les decía a mis hermanos la semana anterior, habíamos comenzado una nueva serie que lleva por título Las mentiras que nos decimos. Y esas mentiras son simplemente una serie de criterios o de conceptos completamente equivocados que nosotros hemos dado como válido. La semana pasada estuvimos viendo aquello acerca de que Dios no me atiende, dando a entender de que de pronto es un Dios selectivo que escucha a unos que tal vez a otros no escucha. Hoy queremos continuar con esas mentiras, con esas ideas equivocadas que tenemos en nuestra mente. Y el título de esta predicación es A mi manera. La vez anterior estábamos enfocados en los problemas. Hoy, realmente esta prédica enfoca hacia que nosotros nos estamos viendo a nosotros mismos. Y cuando decimos a nuestra manera, se habla de aquellas decisiones que nosotros tomamos. Realmente a nosotros nos gusta tomar decisiones por nosotros mismos. Es parte de nuestra naturaleza alterada, es parte de nuestra naturaleza carnal, es parte de nuestra condición natural pecaminosa. Hace que nosotros determinemos cómo hacemos las cosas y qué tipo de decisiones tomamos. Acuérdate que cuando Eva se acercó allá a aquel árbol, le dijeron, seréis como Dios. O sea, ustedes mismos podrán determinar sus cosas, podrán entender sus cosas y tomar las decisiones por ustedes mismos. Yo quiero invitarte para que abremos la Biblia en primer lugar. Abre tu Biblia en el libro de los Proverbios. Vamos a escuchar qué es lo que nos dice el Señor a cada uno de nosotros. Proverbios, capítulo 3, vamos a leer del versículo 5. Proverbios capítulo 3, del versículo 5 al 8, y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Si esta palabra está aquí, lo que realmente está diciendo es que nosotros normalmente no buscamos al Señor para poder tomar nuestras decisiones. Y creo que
esto viene de una manera natural. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, a nuestros hijos de pequeños y tratamos de alimentarlos, llega un momento en que el niño por sí mismo quiere alimentarse. Él quiere tomar sus propias decisiones. Él quiere caminar solo, él no quiere que lo lleves de la mano, porque es la naturaleza que tenemos dentro. El joven quiere demostrar que sabe más que el mayor, que el adulto, que ya lo conoce todo y que lo puede todo. Entonces trata de mostrar que él ya está capacitado para tomar decisiones. ¿Y qué decir de los viejos? Bueno, los viejos ya están asentados en su cátedra y simplemente piensan que solamente a la manera de lo que ellos piensan es la única forma en que se pueden hacer las cosas. Realmente, si nosotros queremos mirar cuál ha sido el destino de la humanidad, lo que hemos hecho nosotros, solo basta conseguirse un libro de historia universal para que nos demos cuenta de todas las decisiones tan funestas y todas las decisiones tan terribles que hemos tomado. Allí está plasmado la cantidad de guerras, de matanzas, de hambrunas y de cantidades de cosas en las cuales nosotros caemos simplemente porque nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Y a nuestra manera quiere decir de que nosotros dejamos a Dios apartado del asunto. A nuestra manera es simplemente decir, es que esta es mi vida y como es mi vida, entonces yo hago con mi vida lo que yo quiero. Y sabes, a veces este pensamiento está en nosotros, no de esa forma tan marcada como te lo he dicho, sino que de una manera sutil estamos diciendo, bueno, esta es mi vida y yo hago con ella lo que realmente quiero. Pero la pregunta es, ¿realmente es tu vida? ¿Realmente tú estás capacitado para que puedas tomar decisiones por ti mismo? Porque si tal vez de pronto nosotros hacemos un inventario de esas decisiones que hemos estado tomando durante el largo de nuestra vida, tal vez nos vamos a encontrar con muchas decisiones nefastas, con muchas decisiones terribles, porque simplemente las hemos tomado a nuestra manera. Cuando miramos a la Biblia, en la palabra del Señor siempre nos está mostrando ciertos pasajes y ciertos personajes que hicieron las cosas a su manera y nos damos cuenta de que el Señor reaccionó y que hubo un enojo de parte de Él. Por ejemplo, podemos citar a Caín. Caín es un personaje que está al principio de la palabra de Dios. Yo estoy seguro de que Caín sabía qué era lo que le gustaba a Dios. Estoy seguro que Caín sabía cómo era la condición de los sacrificios que debía presentar. Sin embargo, sus sacrificios los hizo a su manera y nosotros sabemos que fue marcado y fue apartado. ¿Tú recuerdas aquel episodio donde el Señor, después del diluvio, les dijo a toda la humanidad que se multiplicaran, pero que se extendieran alrededor de toda la tierra? Y sin embargo ellos simplemente se concentraron y comenzaron a crear las ciudades y la Torre de Babel. El enojo del Señor se mostró en que confundió las lenguas. Y podemos seguir mirando una cantidad de ejemplos que aparecen. Por ejemplo, el faraón. El faraón se resistió a escuchar la voz de Dios, se resistió a poder dejar ir al pueblo y simplemente se hizo acreedor de 10 plagas para los egipcios. La Biblia nos está mostrando todas estas incidencias, todas estas circunstancias. Y hay un caso muy especial, el caso de el padre de la fe, Abraham. Abraham había recibido una promesa de parte de Dios. Pero el tiempo pasaba, Abraham se desesperaba, su esposa también se desesperaba porque ella anhelaba tener un hijo. Y entonces simplemente ella pensó que era necesario darle una ayuda a Dios, echarle una mano para que las cosas se pudieran resolver. Y en efecto, entonces tomaron a Agar y nació Ismael, y ya nosotros sabemos cuál ha sido el problema desde ese momento. Todavía el problema continúa. Y allí en el hogar de Sara y Abraham se comenzó una gran tragedia. Lo que quiere decir es que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, las cosas no funcionan adecuadamente.
Y sencillamente no funcionan adecuadamente porque nosotros no logramos ver, digamos, todo el asunto y poder entender todas las implicaciones que tiene la decisión que nosotros tomamos. Y como no sabemos las implicaciones que nuestra decisión va a tener hacia el futuro, simplemente creemos que con los factores que estamos analizando al momento, esos factores nos pueden servir para tomar una buena decisión. Pero lo que no hemos entendido es que nosotros no hemos sido creados para que podamos hacer las cosas a nuestra manera. Tal vez esto no nos gusta, tal vez esto no nos agrada, tal vez esto nos parece que nos llega a confundir porque nosotros tenemos un libre albedrío y entonces con nuestro libre albedrío, ese libre albedrío nos está diciendo, bueno, pero si Dios te dio un libre albedrío es para que tú puedas tomar decisiones. Es que no se trata de que no tomemos decisiones. Realmente de lo que se trata es de que aprendamos a tomar buenas decisiones. Y cuando nosotros tomamos decisiones por nosotros mismos, es como si nosotros estuviéramos viendo un paisaje, pero estuviéramos viendo la mitad del paisaje. Realmente no podemos imaginar cómo será el resto. La misma situación ocurre cuando tomamos una decisión que en el momento nos parece sabia, nos parece correcta, pero luego, al paso del tiempo, nos damos cuenta de que aquella decisión está cobrando unos intereses mayores que el problema que estábamos nosotros resolviendo. Creo que el entendimiento nuestro tiene que moverse en el sentido de que nosotros necesitamos ayuda. Que si bien podemos estar preparados técnicamente, en el conocimiento y todas estas cosas, nosotros tenemos que aprender a entender que necesitamos ayuda. Y no cualquier ayuda. Necesitamos realmente la ayuda de Dios. Y Dios quiere que tú lo entiendas. Dios quiere que tú lo comprendas. Él ha creado este mundo. Y Él ha tomado las medidas y ha colocado las condiciones que están en este mundo para que nosotros nos ciñamos a esas condiciones. Si nosotros alteramos esas condiciones, simplemente todo va a venir en contra nuestra. Pero si nosotros nos ceñimos, si nosotros nos regulamos por esas condiciones establecidas por Él, entonces vamos a encontrar lo que el Señor Jesucristo nos dijo. Vamos a poder nosotros caminar en esta tierra a pesar de las dificultades, así como Él. Él dijo, yo he vencido al mundo. Lo que realmente nos está diciendo es que podamos copiar su modelo. Jesús consultaba siempre con el Padre. Lo que no quiere decir a nosotros es que muchas veces nosotros pensamos en nosotros mismos. Es más, creo que las personas en estos días comienzan a decir, si lo sientes en tu corazón, hazlo. Si tú sientes que en tu corazón sientes el deseo, la fuerza, hazlo. Déjate guiar por el corazón. Bueno, la palabra de Dios me dice otra cosa. La palabra de Dios en el libro de Jeremías, el profeta Jeremías, en el capítulo 17, en el versículo 9, me dice de la siguiente manera, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tal vez de pronto nosotros nos estamos siguiendo por un patrón emocional y eso ha sido el grave problema. A veces nuestras decisiones son demasiado emocionales. Cuando nuestras decisiones son demasiado emocionales, simplemente no estamos viendo correctamente lo que puede acontecer. A veces tomamos decisiones porque estamos enojados, a veces tomamos decisiones porque estamos alegres, a veces tomamos decisiones porque estamos tristes, a veces tomamos una decisión porque creemos que aquello es la panacea. Pero realmente lo que la palabra nos dice nos indica que debemos tener cuidado. Porque hay caminos que realmente nos parecen que son caminos correctos, que son caminos de vida, pero en verdad son caminos de muerte. Y creo que aquí tenemos que nosotros detenernos y detenernos a pensar qué es lo que realmente el Señor quiere con cada uno de nosotros. La pregunta es ¿por qué nosotros creemos que estamos preparados para tomar nuestras propias decisiones? Bueno, realmente nosotros respondemos a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza tiene un acento pecaminoso. Ahora, tenemos que entrar a entender qué significa una naturaleza pecaminosa.
Una naturaleza pecaminosa es una naturaleza que se cree autosuficiente. Una naturaleza pecaminosa es aquella que hace las cosas a su manera. Es una naturaleza independiente, individualista. Y eso es lo que hace que nosotros querramos hacer las cosas a nuestra manera. O digámoslo mucho más profundo. Una naturaleza pecaminosa es aquella que aparta cualquier tipo de conexidad con Dios. Simplemente el hombre se cree Dios. Simplemente el hombre piensa que puede hacer las cosas a su manera. Por eso no es de extrañarte que hayan personas que no crean en Cristo. ¿Por qué? Porque esas personas piensan que el ser humano, por su comportamiento, por su buen comportamiento, pueden accesar al cielo. Que si hacen tal vez obras generosas, pueden tener mucho dinero y entonces de alguna manera pueden comprar el poder llegar al cielo. Es nuestro pensamiento, porque es un pensamiento que emana de una naturaleza. Es lo que somos y es lo que debemos entender de nosotros. En todos los seres humanos se mueve esta condición. Por eso cuando llegamos a Cristo, inmediatamente comienzan a alterarse las maneras y las formas como entendemos la vida y de qué manera y de qué forma debemos tomar nuestras decisiones. Lo primero que tenemos que entender es que somos hechos para depender de Dios. Y tal vez esta parte a algunas personas no les agrada. O tal vez de pronto nos preguntamos, bueno, pero yo creo que las personas que son incrédulas son las que le pasa esto. Son las personas que hacen las cosas a su manera. Pero a mí me gustaría que eso fuera cierto. Pero también los cristianos hacen las cosas a su manera y no a la manera de Dios. ¿Sabes? A veces estamos nosotros inventando de qué manera puede ser mejor para poder llegar a las personas, de qué manera puede ser mejor para compartir y predicar y para hacer más atractiva la palabra de Dios. ¿Sabes? No hemos entendido que la palabra de Dios no necesita ser atractiva. La palabra de Dios simplemente necesita ser la palabra de Dios porque lo que nosotros necesitamos es la verdad que nos puede desnudar a nosotros. Y muchas veces algunos hermanos tratando de ensanchar la puerta del cielo, simplemente comienzan a predicar una serie de sermones que tenga a la gente contenta, que tenga a la gente feliz y de esa manera nosotros estamos haciendo nuestra voluntad y no estamos haciendo la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nosotros mostremos a Cristo. Y la voluntad del Padre es que mostremos la condición del ser humano, que el ser humano sin Cristo está perdido. Pero a veces el decir estas cosas de pronto es un tanto reprochable por la serie de condiciones, de creencias que tienen las personas. Y entonces no queremos ser antipáticos, no queremos pasar por groseros, no queremos pasar, por personas que no comprenden el sentimiento de los demás. Y entonces tratamos de hacer las cosas más fáciles. Allí estamos haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Yo creo que tenemos que comenzar a preguntarnos realmente qué es lo que nosotros debemos hacer. Porque muchas veces nosotros nos podemos engañar. Yo creo que la Biblia nos muestra un hombre religioso, un hombre que fue usado por Dios grandemente. Un hombre que prácticamente, podríamos decirlo así, humanamente le debemos casi todo el Nuevo Testamento. Estoy hablando de Pablo, estoy hablando de quien era Saulo de Tarso. Y Saulo de Tarso era un hombre muy preparado, un hombre que se había preparado con los mejores maestros de la época. Él decía que se había preparado los pies de Gamaliel, uno de los grandes pensadores, uno de los grandes entendedores y teólogos de la época. Pero él mismo decía y confesaba que creía que le estaba sirviendo a Dios, que estaba cumpliendo un servicio a Dios cuando comenzó a tomar la decisión de perseguir a aquellos que estaban en contra del judaísmo. Ahora, Dios no estaba en contra del judaísmo, Dios estaba trayendo una nueva revelación, la revelación grande, perfecta y poderosa del Mesías. Ellos no lo entendieron, él tampoco lo entendía y entonces se convirtió en un perseguidor. Hasta el momento en que el Señor le aparece camino a Damasco, entonces entiende, rebobina y comprende algo. Nosotros no podemos estar caminando en nuestra voluntad. Nosotros necesitamos buscar, anhelar e insistir
en la voluntad del Padre. Dios quiere que tú descubras esa dimensión de la dependencia y no que caminemos en la dimensión del individualismo, de nuestra independencia, de querer pedir lo que a nosotros nos gusta o nos parece. Sabes, muchas veces nosotros nos desgastamos. Nuestra relación, nuestra comunicación con Dios la desgastamos en algo tan sencillo. Queremos siempre decirle a Dios lo que Él debe hacer por nosotros. Llegamos de tal manera y le decimos, Señor, mira, nosotros queremos que nos des esto, que nos deje aquello, que haga esto, que haga lo otro. Y nosotros no miramos qué consecuencias puede tener en el futuro, qué consecuencias puede tener para nosotros, qué consecuencias puede tener para los demás. Simplemente nosotros pedimos que el Señor nos dé lo que nosotros creemos es lo que merecemos. Y allí está el grave problema. Aún queremos que Dios haga las cosas a nuestra manera. ¿Me estás comprendiendo? Es parte de nuestra naturaleza. A veces se nos sale. A veces está allí, pero está de una manera tan sutil que no nos damos cuenta. Y comenzamos a pedir cosas que, te estoy diciendo, pueden ser buenas, pueden ser perfectas. Pero lo que realmente la hace buena y perfecta es que sea la voluntad de Dios. Y a veces nosotros no miramos eso. Simplemente queremos hacer las cosas a nuestra manera. Creo que el punto de inflexión entonces sería hacernos la pregunta obligada en este momento, en este domingo. Y es, ¿cómo podemos hacer las cosas a la manera de Dios? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? ¿Qué es lo que tiene que hacer esta humanidad para poder hacer las cosas a la manera de Dios y no a la manera nuestra? Y no estar nosotros, ¿qué te digo?, equivocándonos permanentemente y causando más dolor y más dificultades y más tragedias y más crisis sobre la tierra. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, yo creo que si nosotros somos cristianos, debemos consultar a Jesús. Creo que el asunto es consultar qué dice Jesús al respecto. Y que nosotros en este momento abramos nuestra mente para poder comprender y poder hacer lo que Dios quiere que nosotros comprendamos y hagamos en su nombre. Vamos a mirar en el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 9, Lucas capítulo 9, y el versículo 23. Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 23. Dice la palabra del Señor, y decía a todos, hablando de Jesucristo nuestro Señor, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Te repito para que escuches. Y decía a todos es todos, a ti, a mí y a todos. Dice lo siguiente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Creo que lo que el Señor, lo que quiere es que nosotros podamos entender que realmente somos muy limitados para tomar decisiones. Y Él quiere que nosotros miremos hacia nuestra fragilidad, pero no quiere que miremos a nuestra fragilidad como sintiéndonos, ¿qué te digo?, minusválidos. No. Él quiere que nosotros podamos descubrir lo que realmente Dios ha colocado en nosotros, esa condición para que nosotros podamos acercarnos a Él. ¿Sabes? Todos estos caminos que se abren delante de nosotros son una especie de puentes, y esos puentes son nuestras limitaciones, y esas limitaciones están determinadas en nosotros para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos buscarlo. Ahora, yo creo que tú mismo lo has experimentado. Cuando tú no tienes dificultades ni problemas, se te olvida hasta de orar. Cuando tú no tienes alguna situación por la cual clamar o pedir, simplemente te mantienes un poco aislado. Algo así como de pronto allí, de una manera interior, es como, no necesito ahora de ti.
¿Me estás comprendiendo? Y esa es parte de nuestra naturaleza. Y justamente lo que el Señor quiere es que nosotros podamos acercarnos y que podamos entender que la única manera de poder acercarnos es negarnos a nosotros mismos. En primer lugar, tenemos que mirarnos y decir, no somos capaces de poder tomar una excelente decisión. Nosotros podemos tomar muchas decisiones, pero nosotros no tenemos la capacidad de poder mirar más allá las consecuencias de nuestras decisiones, por lo cual es necesario que en medio de mi fragilidad yo deba acercarme a Dios para pedirle a Él su apoyo, su opinión, para que Él me hable y me pueda decir qué es lo que debo hacer. Sabes, tal vez de pronto nosotros, en medio de nuestras prisas, comenzamos a orar un día y si no sentimos que Dios nos habla, que Dios nos impulsa, entonces simplemente hacemos las cosas porque lo hemos sentido en el corazón. Bueno, ya sabemos que el corazón es engañoso, ya sabemos que el corazón es pérfido, ya sabemos que nosotros no podemos conocer el corazón. El único que conoce nuestro corazón es el Señor. Por eso lo primero que tenemos que hacer es negarnos a nosotros mismos. Evitar esas decisiones emocionales que tomamos y entender que realmente nuestras limitaciones han sido planeadas. Yo soy limitado porque Dios me planeó de esa manera, no es un accidente de la vida. Dios ha querido que nosotros seamos así, que tengamos esa condición de limitación por una sencilla razón. Dios desea que tú te acerques a Él. En medio de tu agonía, en medio de tu desesperación, en medio de tu dificultad, lo que Él desea es que tú te puedas acercar a Él. Digámoslo de esta manera. El hecho de que tengas que tomar una decisión se tiene que convertir en un motivador para que tú le busques en lugar de aislarte. Creo que esto es lo que tenemos nosotros que pensar. Siempre que debas tomar una decisión, es algo así como una invitación que te está haciendo el Señor, que te está diciendo, ven a mí, que estás cargado, que estás angustiado, para que juntos podamos cavilar, para que juntos podamos pensar, para que juntos podamos entender qué es lo que te está pasando, para que tú puedas saber cuál es la decisión que tienes que tomar. Y la decisión que vas a tomar va a ser una decisión de tal manera que va a ser realmente benéfica para tu vida y va a ser un ejercicio benéfico para muchas personas. A veces nosotros tomamos decisiones egoístas, solamente pensamos en nosotros y no nos damos cuenta que a veces esas decisiones, que aun cuando me convengan a mí, pueden estar afectando gravemente a otras personas. Es más, pueden estar afectando terriblemente a las personas que están cercanas a nosotros. A veces en familia tomamos ciertas decisiones que terminan afectando a nuestra familia y no nos damos cuenta que a veces estamos marcando el corazón de las personas que decimos amar porque no hemos tomado una decisión correcta, sino que hemos tomado una decisión simplemente viéndonos solamente a nosotros. Por eso, lo primero que el Señor nos dice de negarnos a nosotros mismos es poder entender, nosotros no tenemos la solución. Nosotros hemos sido creados dependientes, no independientes. Y de hecho, todas esas limitaciones lo que hacen es que podamos ver esa dependencia que nosotros tenemos. Necesitamos nosotros la ayuda de Dios. Nosotros no sabemos qué va a pasar en un minuto. Yo no sé si en un minuto las cosas van a cambiar sobre la tierra, no sé qué va a pasar. No sé qué va a suceder en un minuto. Pero Dios quiere que tú entiendas eso. Como nosotros no conocemos lo que va a pasar en el futuro, solamente tenemos presunciones de lo que pueda pasar en el futuro, es mejor asegurar las cosas. Y esa limitación que tengo yo para poder ver hacia adelante me está permitiendo que yo me pueda acercar a Él, que pueda seguirle verdaderamente con mi cruz, con mi problema, con mi dificultad y poder decirle, Señor, yo necesito que tú me ayudes a tomar estas decisiones. Créeme que no se trata de que la decisión sea rápida. A veces nosotros creemos que buenas decisiones son las que tomamos rápidamente. No, la buena decisión es aquella que viene inspirada por el poder de Dios. Por eso lo primero que tienes que hacer es negarte a ti mismo. Tú puedes tomar las decisiones que tú quieras cuando tú quieras, pero negarte a ti mismo implica que antes que tomes una decisión por ti mismo, es necesario que tú vayas al altar. Es necesario que hables con Dios. Es necesario que le digas, Señor Jesucristo,
tengo un dilema, tengo una duda, y créemelo que hay una, ¿qué te digo? Una ley natural que nos dice, ante la duda, no procedas. Si tú tienes algún tipo de duda, algún tipo de dificultad, ¿qué tienes que hacer? Antes que tomar una decisión, acércate al Señor, niégate a ti mismo. Creo que a veces nosotros podemos mirar las cosas de una manera equivocada, o tal vez la información que estamos recibiendo o la invitación que estamos recibiendo de otras personas no puede ser veraz, tal vez no es veraz, y entonces vamos a caer nosotros en un hueco terrible del cual no vamos a poder salir. ¿Qué tienes que hacer entonces? Dice el Señor, tienes que negarte a ti mismo. No esperes que tú tengas la solución. Cuando tengas una decisión que tomar es porque sea inspirada por Dios. En segundo lugar, es necesario que tú reconozcas que eres limitado. Si tú no reconoces esa condición, entonces tú te vas a creer bastante pilo, te vas a creer muy inteligente, muy sabio, muy astuto, muy sagaz. Y realmente eso está, digamos, contradiciendo lo que realmente nuestra naturaleza tiene. Nosotros somos verdaderamente limitados. Hay una, ¿qué te digo?, incapacidad para que podamos entender las cosas. Y Dios quiere que tú lo entiendas, porque esto justamente es parte de esa creación de Dios. Dice la palabra que nos hizo un poco menor a los ángeles, o sea que no tenemos una condición tan elevada como ellos, o sea que tenemos una condición un poco menor. Necesitamos esforzarnos más y aún a pesar de estar esforzándonos más, no vamos a poder alterar nuestra capacidad. O si no, mira alrededor, mira lo que está pasando en el mundo. Mira las decisiones que tomamos, decisiones autodestructivas. Estamos destruyendo el planeta, estamos matándonos con cualquier cantidad de guerras. Cualquier situación queremos litigarla a través de la guerra. Queremos resolverla con guerras, con cañones. Imagínate cómo seremos. Estamos solamente en esta tierra, pequeñita ante este universo. Y nosotros estamos empecinados en tener armas que puedan acabar con esta tierra. Ahora imagínate qué es lo que tenemos nosotros en nuestra mente, qué es lo que hace que nosotros nos sintamos inspirados en este sentido para tomar ese tipo de decisiones. Esa naturaleza autodestructiva que tenemos, es la incapacidad que tenemos para poder ver más allá. Entonces nosotros hemos, ¿qué te digo?, planificado la vida de esta manera. Bueno, si nosotros tenemos un arma que es destructiva, que arrasa con todo, entonces como yo la tengo, nadie se va a meter conmigo. Imagínate la mentalidad. ¿Qué tal un loco que la accione? Aquí nos vamos a cualquier lado. Por eso Dios te está diciendo a ti hoy, tienes que reconocer esa limitación. Esa limitación simplemente lo que va a hacer es que puedas generar algo que es importante para tu vida. Compañerismo con Jesús. El compañerismo con Jesús nosotros lo logramos cuando tenemos que hacer cosas, cuando estamos en medio de situaciones que tenemos que llevar adelante, pero nosotros nos sentimos incapaces para poder lograrlo. Todo ha sido planificado por el Padre. Todo está determinado para que nosotros podamos concurrir a la presencia de Cristo. No es para que te sientas menos, no es para que te sientas que Dios se ha olvidado de nosotros, que cometió una equivocación, no. Tenemos una condición, pero esa naturaleza nosotros tenemos que aprender a vencerla, tenemos que luchar en contra de ella. El Espíritu Santo nos ha sido dado para que nosotros junto con el Espíritu Santo podamos movernos a la condición que tenemos que conquistar. Y la condición que tenemos que conquistar es que nosotros tenemos que aprender a tener compañerismo con Cristo. ¿Qué te digo? No solamente es que tú vayas a la iglesia, tú puedes ir a la iglesia todo el tiempo, pero Cristo no puede ser tu amigo, no puede ser tu compañero. Simplemente tú vas y tienes una serie de, ¿qué te digo?, de rituales y cantas y saltas y brincas y saltas y te vas para tu casa y sigues tomando tu decisión y sigues viviendo como estás viviendo y sigues haciendo las cosas que estás haciendo. Hay mucha gente así. El Señor quiere que haya compañerismo. Que tú puedas realmente sentir que Jesucristo es tu compañero. Que cuando tienes algo que no entiendes, tú puedes preguntarle.
y que puedes aprender de qué forma, de qué manera comienza a inspirarte. Porque eso es lo que le va a dar validez a tu fe. Eso es lo que va a hacer que tu fe comience a madurar. Eso es lo que va a hacer de que tu fe comience a desarrollarse y a cambiar. Cuando tú entiendes que Cristo está contigo, que es tu compañero, aún el no de Cristo, tú lo celebras. El apóstol Pablo decía que tenemos que dar gracia en todo. Tenemos que dar gracia en todo. Entonces, ¿cómo es posible que yo pueda darle gracias a Dios cuando yo le he pedido algo y me ha dicho que no? Sencillo, yo le doy gracias a Dios a pesar de que me haya dicho que no, porque sé que ese no es lo más favorable para mí. Tal vez yo no he visto las cosas, las consecuencias más allá, pero Él desde su posición al lado del trono de Dios ha visto que aquello no me es conveniente y entonces me ha dicho que no. Y como nosotros somos compañeros, entonces yo creo en el compañerismo que tengo con Cristo. Ahora, esto es lo que Dios quiere que tú tengas. ¿Me estás comprendiendo? El asunto de que cuando yo hago las cosas a mi manera y tomo mis decisiones a mi manera, lo que yo estoy realmente diciendo es que la vida es mía y yo no necesito que Dios interfiera ni intervenga en lo mío. Pero cuando yo descubro que yo soy limitado y cuando descubro que esa limitación es intencional, que Dios la ha permitido para que yo me pueda acercar a Él, para que yo pueda establecer un compañerismo con Cristo, porque yo voy a tomar decisiones todos los días. Esto es un caminar de muchos años. Y lo que el Señor quiere es que tú aprendas a tener un compañerismo con Él de tal manera que Él no sea simplemente, ¿qué te digo?, el bombero que pueda apagar tu incendio en el momento en que se presente, sino que tú puedas tener una comunicación permanente con Él y puedas abrir tu corazón y tus sentimientos y tus pensamientos para que Él comience a incidir con su luz en ellos. Todo tiene una razón de ser. A veces el que el Señor no te esté contestando ahora, tal vez sea por el hecho de que Él quiere verte allí, que tú vuelvas y estés con Él. En tercer lugar, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que poder hacer la obra de Dios, para que yo pueda hacer lo que Él quiere, para poder yo mantenerme allí firme en lo que Él ha determinado? Yo necesito ver a Jesús como mi Señor. Y te voy a explicar este criterio, este concepto. A veces nosotros realmente vemos a Jesús simplemente como el Salvador. Él me ha salvado, Él me cuida, Él me mima, Él me da salvación, me da vida eterna, me está preparando una morada en los cielos. Eso es lindo. Y de hecho es real y es verdadero. Pero también Jesucristo nos ha comprado con su sangre. Lo que quiere decir es que Él nos ha comprado de la esclavitud del pecado. Lo que quiere decir que eso lo ha convertido en nuestro Señor. Ahora, cuando nosotros hablamos de Jesucristo como Señor, lo que me está diciendo es que yo estoy bajo la potestad de Él. Y yo debo verlo justamente como el Dios Todopoderoso al cual yo debo acudir para que me pueda decir cuál es su buena, perfecta y agradable voluntad. Yo por mi naturaleza yo quiero buscar mi propia voluntad. Yo por mi naturaleza quiero hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí se me antoje. Pero lo que la palabra de Dios me dice es que Jesucristo me ha comprado. Y como me ha comprado, se ha convertido en el Señor de mi vida. Y yo tengo que verlo como el Señor de mi vida. Lo que quiere decir es que yo debo buscar cuál es la voluntad que mi Señor quiere para conmigo. La palabra me dice a mí claramente de que yo soy conocido desde antes que viniera a esta tierra. Antes de que estuviera en el vientre de mi madre, el Señor me ha conocido. Y Él sabe cuáles son las cosas que están dimensionadas para cada uno de nosotros. De tal manera que nosotros tenemos que acercarnos a nuestro Señor y Guardador Jesucristo y poder pedirle que Él nos guíe para que podamos caminar en esa perfecta voluntad de Él. Nosotros debemos entender que somos buscadores de la voluntad de Dios. Si realmente algo que nos puede identificar como un adjetivo es que somos nosotros buscadores de la voluntad de Dios. Los hijos de Dios buscan la voluntad de Dios. Los hijos de Dios
buscan hacer la voluntad de Dios. Los hijos de Dios buscan hacer la voluntad de Dios porque quieren agradarle a Dios. Queremos ser gratos. Queremos adorarle en espíritu y en verdad. Y la mejor forma, la mejor manera de poder adorar a Dios es poder caminar en sus estatutos, es poder caminar y descubrir que nosotros somos realmente dependientes y que nosotros debemos buscar obedecer a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que va a hacer la diferencia, no hacer las cosas a mi manera. Es la voluntad de Dios la que me permite que yo pueda realmente hacer esa voluntad. Y el Señor quiere que yo lo entienda, porque esa voluntad se me va a manifestar a través del Espíritu Santo. Él no quiere que tú forcejes con el Espíritu. La palabra dice que no contristemos al Espíritu Santo. ¿Cuándo contristamos nosotros al Espíritu Santo? Bueno, nosotros contristamos al Espíritu Santo cuando hacemos todo lo contrario de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Lo que Él quiere es que nosotros caminemos en obediencia. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no podemos andar en amarguras, en ira, en griterías, en todas estas cosas que dice en la carta a los Efesios. Pero ¿qué es lo que tenemos que buscar? Bueno, tenemos que buscar que el Espíritu de Dios nos revele cuál es el plan que el Señor quiere para nosotros. Tal vez eso te va, digamos, a demorar un poquito más, pero esa demora realmente va a implicar en una mejoría para el vivir aquí en esta tierra para tu vida. Y Dios quiere que tú seas eso. Dios quiere que tú seas una persona exitosa. Cuando el Señor lo dijo claramente, yo he vencido al mundo, lo que estaba diciendo es, mírense en mí. De la manera como yo viví, ustedes deben vivir. De la forma como yo les he enseñado a hacer las cosas, que es a través de buscar la voluntad del Padre, ustedes también tienen que buscar la voluntad del Padre. No se trata de que hagan lo más conveniente, se trata de que hagan siempre lo correcto. Y lo correcto es aquello que el Señor desea que tú y yo, nosotros hagamos. Que no tengamos que ponerle más cosas al asunto, que nosotros hagamos las cosas a la manera de Dios, que prediquemos la palabra de Dios como Él ha determinado, que nosotros vayamos a la iglesia y entendamos que tenemos un compromiso con este mundo y que es necesario que nosotros cumplamos porque vamos a dar cuenta de ello así no nos guste. Dios desea que tú busques esa voluntad. Por eso a nosotros nos es esquiva las cosas y no podemos estar pensando como la canción, hacer las cosas a mi manera o lo que el corazón me está diciendo. Yo tengo que seguir la pauta del Espíritu. Y es la pauta del Espíritu de Dios el que va a confirmar. Cuando tú tengas que hacer algo, la manera de poder entender que aquello tienes que hacerlo es que el Señor va a colocar en ti una paz y una tranquilidad y una seguridad tan maravillosa que te das cuenta de que aquello es lo que Dios quiere que tú hagas. En conclusión, no te enfoques en ti mismo. Si tú te enfocas en ti mismo, vas a tomar decisiones que pueden ser la catástrofe para tu vida. Alrededor tiene cualquier cantidad de ejemplos. Gente que de pronto ha tomado la decisión de casarse porque estaban enamorados. A los pocos años ya no están enamorados, ya están divorciados, ahora se odian, ahora se maldicen. Decisiones emocionales dañan la vida. Decisiones por nosotros mismos sin tener la claridad de todos los factores que incurren en esa decisión es realmente temerario. Dios quiere que tú entiendas que tu condición limitada para tomar decisiones ha sido algo completamente craneado y pensado. Tienes que mirar y enfocarte en el Señor. Él quiere que tú le busques para que puedas tener un compañerismo con Él, para que puedas recibir la inspiración que tanto tú anhelas y necesitas. Ser cristiano, ¿sabes qué es? Negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Todas las cosas que tienes que cargar, todas las cosas que tienes allí a tu haber, todas las cosas que tienes que vivir y aprender, tienes que tomarla para poder seguir a Cristo. Nadie puede seguir a Cristo si no se niega a sí mismo.
Así de sencillo. Tú puedes decir que eres cristiano y que vas todos los domingos a la iglesia y los fines de semana y entre semana, y eso está bien. Pero si tú tomas tus decisiones por ti mismo, tú no le perteneces a Cristo. Tienes que aprenderlo a Él, a verlo como tu Señor y como tu Salvador. Él es tu Señor. Y para que Él se convierta en tu Señor, tú tienes que hacer la voluntad de Él. Fuiste creado para depender de Él. Así que, mis amados, borra esa mentira de que las cosas se hacen a mi manera. ¿Te acuerdas, para terminar, esa frase que han engastado por allí que dice, ayúdate, que yo te ayudaré? ¿Te acuerdas de esa frase? Bueno, esa frase tiene un origen en una fábula de Esopo. En esa fábula de Esopo él habla de un carruaje que iba muy cargado, con muchos costales, y el camino que estaba transitando los caballos era un camino lleno de barro, de mucho barro. Entonces llegó un momento en que la carreta comenzó a patinar en el barro y no podía salir de allí. Entonces la persona que iba tirando los caballos se bajó y comenzó a hacer una oración. Y estaba orando a Hércules. Y él decía, Hércules, ayúdame a sacar esta carreta de aquí porque tengo que llegar a la ciudad próxima y estoy atrasado. Y dice la fábula que se le apareció Hércules. Entonces Hércules le dijo, tú sabes muy bien que para que se pueda mover esta carreta tienes que ponerle el hombro y comenzar a empujar, porque los dioses ayudan a los que se ayudan. De allí viene esa frase de ayúdate que yo te ayudaré. Es una frase completamente pagana, absolutamente pagana. Y nosotros la hemos tomado simplemente como una manera para poder garantizar o para poder confirmar que tengo que hacer por encima de cualquier cosa, porque cuando comienzo a hacer algo, entonces Dios me ayuda. Eso no es así. Tienes que buscar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la única que para ti es buena, agradable y perfecta. Así que, mi hermano, que el Señor te dé fortaleza para que puedas entender que Dios ayuda a aquellos que desean un compañerismo con Él. Padre bueno, gracias te damos. Bendecimos este momento. Bendecimos, Señor, tu gloria perfecta que hoy está con nosotros. Gracias te damos por la vida. Gracias te damos por aprender. Gracias te damos porque nos enseñas. Verdaderamente nuestra naturaleza ha sido confeccionada para depender de ti y nosotros queremos depender y queremos obedecer. Ayúdanos, Señor, ilumínanos con el Espíritu Santo, derrama de tu gracia y de tu gloria en nosotros. Hoy te entrego mi vida, te entrego mi corazón, Jesucristo, te entrego a mi familia, te entrego a mis hijos, Señor, pidiéndote que tú los guardes y que tú los bendigas, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Gracias te damos, mi Señor Jesucristo, y oro con todo mi corazón para que el amor de Dios y la paz de Jesús y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos y cada uno de nosotros. Amados, que el Señor te continúe bendiciendo rica y abundantemente. Que el Señor te continúe bendiciendo, que esta semana sea una semana de victoria. Por favor, comparte esta palabra con el resto de compañeros, de amigos, de creyentes, de no creyentes. Difúndela para que la gloria del Señor sea realmente magnificada. Bendiciones, que el Señor te continúe bendiciendo. Un abrazo, te quiero mucho y hasta siempre. Gloria sean dadas al Señor.